Tribunales Agrarios. 33 años de compromiso con la justicia agraria. Un futuro de certeza y desarrollo para el campo mexicano. Muy buenos días a todas y todos. Los tribunales agrarios, a través de la Escuela Judicial Agraria, les damos la más cordial bienvenida a su programa, Viernes de Derecho Agrario. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la licenciada Claudia Dinora Velázquez González, agradecemos su presencia. En este inicio del segundo semestre de 2025, dedicaremos el mes de agosto al análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que estaremos transmitiendo diferentes exposiciones con grandes expertos. El día de hoy comenzaremos con la doctora Evelyn Telles Carvajal, quien dentro de este análisis llevó a cabo la exposición Justicia Digital, programa realizado el pasado 15 de septiembre de 2023. Y continuaremos con el maestro Jesús Lemos García con la exposición Derechos Humanos, dentro de este análisis al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estos programas, como los del viernes pasado, forman parte de una serie de análisis que durante este mes realizarán diferentes especialistas, dada la trascendencia del tema y ante la próxima entrada en vigor de este importante instrumento jurídico. Sin más, iniciamos nuestras transmisiones. Sean bienvenidos. Muy buenos días tengan todos. Es un gusto poderlos recibir nuevamente en los Viernes de Derecho Agrario que organizan los Tribunales Agrarios en conjunto con el Centro de Estudios Jurídicos Agrarios. Para mí es un gusto recibirlos hoy en día como todos los viernes y seguir tratando estos temas de análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recientemente publicado, pero sobre todo con temas tan interesantes que se han desarrollado a lo largo de los anteriores viernes. Quiero agradecer sobre todo la presencia de nuestra invitada, pero sobre todo la presencia de todos ustedes que todos los viernes nos acompañan para poder aprender un poco más de lo que es el derecho agrario. Actualmente tenemos retos muy importantes que tenemos que definir poco a poco en los tribunales agrarios. Se ha hecho un trabajo muy importante con todos los miembros del Pleno y con todos los magistrados y magistradas que conformamos los tribunales agrarios para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las nuevas épocas. Hoy, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos da la oportunidad de poder dar un paso más a poder actualizarnos a las nuevas tecnologías. Para hablar de estos temas y otros que son muy importantes, hoy nos acompaña, y a la que le doy una cordial bienvenida, la doctora Telles, quien participó en un grupo de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Derecho Comparado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, en la cátedra Otto Hahn, Diversidad y Homogeneidad. Fue alumna de los cursos en Derecho Internacional de la Academia Internacional de La Haya, Holanda, en donde gestó los orígenes de un seminario que se impartió en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ella misma coordinó hasta el 2016. Es profesional visitante de la Corte Internacional de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como investigadora en el Infotec, en el Centro de Investigación de Innovación de Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual otorga diversos cursos y maestrías para poder actualizarnos en estos temas. La doctora se ha dedicado principalmente a la investigación en derechos humanos, nuevas tecnologías y derecho internacional público. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 20 años, donde imparte las cátedras de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Introducción al Estudio del Derecho y Negociaciones Internacionales, Análisis de Organizaciones Públicas, Seminarios de Investigación en Problemas Jurídicos Internacionales, tanto en cursos presenciales como hoy ya es la forma, en cursos a distancia. Ha sido profesora invitada del Instituto Max Planck del Derecho Internacional y Derecho Comparado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, para cátedras de
la maestría en Derecho Internacional, asimismo que se imparte en conjunto con el Instituto Max Planck de Chile. Ha sido conferencista invitada por diversas universidades nacionales y extranjeras y es miembro dictaminador de diversas revistas científicas, dentro de lo que se destaca la Revista Internacional de Derecho de Medellín, Colombia, del Anuario Mexicano de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y publicaciones del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Externado en Colombia. También es miembro activo de la Asociación de Derecho Internacional Capítulo México y de la International Game Developers Association Capítulo México Norte. Desde el año 2020 es parte de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado en Salamanca, España. Ha dirigido diversas investigaciones a nivel de licenciatura y maestría. Por eso es un orgullo que hoy nos acompañe para poder tratar estos temas tan importantes. No hay que olvidar que en nuestro país aproximadamente existen 5.6 millones de mexicanos y mexicanas que son sujetos agrarios. De este 5.6 millones, la gran mayoría está concentrado en estados como el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, que si bien son estados muy grandes y que concentran el 47% de este 5.6 de millones y los demás ejidatarios y ejidatarias están distribuidos en todo el país, es importante poder entender si tienen acceso a estas nuevas tecnologías. Los tribunales agrarios estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder llevar la justicia a todos a los hogares, a las familias, pero lo podemos hacer por medio de la justicia digital que hoy contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Por eso es importante que estos temas sean tratados por especialistas. Muchas gracias, doctora Evelyn Telles, por acompañarnos y esperemos que todos estos temas que tratemos sean la semilla que brote posteriormente para poder llevar todas estas tecnologías a los campesinos de nuestro país. Muchas gracias y bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la magistrada Erika Lisset, que fue mi primer contacto para poder estar aquí con ustedes, por la invitación a participar en estas jornadas de Viernes de Derecho Agrario. Al magistrado Lenin Rivera, por supuesto, por su amable presentación y porque va a fungir como moderador de esta charla. Bueno, pues esta mañana el tema que nos ocupa es la incorporación de los sistemas de justicia digital al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue publicado en Diario Oficial el 7 de junio de este año y que contempla que dicho cambio va a estar basado en la innovación tecnológica precisamente. Y un reto que nos lanza es que tiene que esto estar funcionando a más tardar el 1 de abril de 2027. Esto quiere decir en los próximos 3 años, 10 meses, cuando se publicó en Diario Oficial, pero si me apuran, pues ya se nos fueron algunos meses y nos quedan pues 3 años, 10 meses. Con 7 meses. Para esta disertación me voy a permitir seleccionar 3 temas y para ello permítanme compartir mi pantalla. Ahí ya la pueden ver. Ok, entonces les comentaba que para hacer esta disertación me permití seleccionar tres aspectos. Este sería el contenido que voy a seguir. El primero es el contexto de las tecnologías, el derecho y justicia digital en México. Después abordaré muy puntualmente, pues, qué es lo que nos dice el código con respecto a esta parte de los sistemas de justicia digital y seguridad de la información. Y solo a forma de reflexión más que de conclusión, son los temas a considerar en el tránsito hacia la justicia digital. Es una especie como de hoja de ruta que les quiero plantear.
Entonces, es importante mencionar, como les decía hace un rato, que esta transición hacia la justicia digital pues nos apura el paso. Tenemos 3 años, 7 meses para hacer esto realidad y simplemente tenemos que considerar que en otras latitudes, por ejemplo, en Alemania, pues esta transición se ha llevado más paulatinamente y ha costado trabajo. Al día de hoy sigue siendo complejo, sigue presentando sus dificultades y ellos tuvieron aproximadamente 9 años para hacerlo realidad y bueno, todavía para concretarlo tienen un par de años más. Entonces, pues también ponernos en comparación o a observar cuáles son las experiencias que tenemos en otras latitudes, pues para entender cuál es el reto que tenemos frente a nuestros ojos. Entonces, pues voy a empezar con el punto número 1, que es precisamente el contexto de las tecnologías. Y para ello, la siguiente diapositiva. Déjenme avanzar. Ya, ahí está. Pues hablar de las revoluciones industriales. Por supuesto que hoy nos dicen que estamos en esta cuarta revolución industrial que tiene como antecedentes, pues precisamente, pues estas tres, ¿no? La primera revolución industrial del siglo XVIII, que se desarrolla, ahí dice aproximadamente, ¿no? Porque no son fechas precisas, no podemos tenerlo al 100%, ¿no? De que en qué día, qué fecha, qué hora surge, pero sí sabemos que de 1750 por ahí empieza esta revolución industrial. ¿Y qué fue la innovación, qué fue el cambio que hizo que se diera esta transformación? Pues básicamente la máquina de vapor. Esto pues tuvo un impacto y tenemos que recordar que este impacto se vive, pues en principio, en Reino Unido, lo que da un cambio de paradigma social, pero también económico, político, cultural, ¿no? Porque nacieron nuevas ideas y bueno, ya posteriormente, la máquina de vapor lo que hizo pues fue poder automatizar, ¿no? Como hacer un ejercicio que pudiera de alguna manera tener un mecanismo que funcionara con unos parámetros, digamos, y eso fue lo que hizo la gran transformación. Ya en la segunda, que llamamos la segunda revolución industrial, ya, pues si se dan cuenta, el tiempo que pasa entre la primera revolución industrial y la segunda, pues más o menos son 100 años, ¿no? Y en ese tiempo, pues, ¿qué es lo que pasan? Pasan muchas transformaciones. En principio, pues, el trabajo con ciertos metales permite precisamente pues la inclusión de lo que sería el ferrocarril, ¿no? Que es una de las cuestiones que más impacta en la sociedad, pero bueno, también vienen cuestiones como los automóviles, vienen también las mejoras en las comunicaciones, como el telégrafo, posteriormente el teléfono, y todo esto pues precisamente vuelve a generar un nuevo paradigma social en donde pues impacta ya no solo en el campo, porque se habla mucho precisamente de la transformación de la sociedad, del abandono del campo y el crecimiento en las ciudades, pero también en varios sectores que se empiezan a transformar, ¿no? Las industrias empiezan a nacer, empiezan a impactar en, por ejemplo, la industria mueblera o en la farmacéutica, van avanzando y esto pues trae como consecuencia que ya no solo esté localizado este cambio de paradigma en el Reino Unido, sino que se va haciendo un poquito más diverso, ¿no? Ya podemos ver que dentro de esta segunda revolución industrial ya no solo es Gran Bretaña la que participa de estas transformaciones, sino que en general en la Europa continental pues ya empiezan a aparecer pues algunos otros elementos que van a impactar, ¿no? Tenemos, y dense cuenta, de 1850 que estamos hablando de esta segunda revolución, pues ya vamos a escuchar países como Alemania, ¿no? Que sigue siendo pionero en temas de innovación y tecnología, Bélgica, ¿no? Es otro de los países que siguen estando presentes, Francia, Italia, ¿no? Esto en lo que sería el continente europeo. Pero también empieza a entrar en la arena de la innovación y la tecnología los Estados Unidos.
¿no? Aquí en nuestra región de América, pues Estados Unidos es quien desde la segunda revolución industrial, pues ha liderado estos cambios tecnológicos. Por supuesto que también en la parte de Asia Oriental tenemos a países que se destacan, les repito, hasta el día de hoy, como es Japón. Entonces, esto es importante mencionarlo porque vamos a ver que estas transformaciones, pues al día de hoy, siguen siendo un factor clave en la sociedad, no solo de los estados, sino también a nivel internacional, porque vamos a ver que hoy día que hablamos de tecnologías, pues vamos a ver que siguen siendo ciertos países los productores de estas tecnologías y somos otros los que simplemente estamos importando la tecnología. Y esto es muy importante entenderlo. Las tecnologías que se están gestando, que se están creando, muchas veces no están considerando pues a toda la población, sino están considerando a ciertos países con ciertas características. Y esto pues es muy importante. Por supuesto que también se transforma la sociedad, ¿no? El factor de, como les decía, de abandono de los campos, el traslado a las ciudades, pues también transforma el consumo. Y aquí pues también quiero que vayan reflexionando, porque en este segundo periodo, en esta segunda revolución industrial, pues empieza a haber una nueva clase social, digamos, que tiene otras necesidades de consumo y surgen, por ejemplo, el concepto de vacación, ¿no? Entonces, todo lo que es la transformación alrededor de esta nueva concepción que es el periodo de vacación, y entonces tenemos que tener, no sé, hoteles, restaurantes, entonces se vuelve una industria alrededor, pues, de cuestiones pues, que en otro contexto no tendríamos, como el concepto de vacación, ¿no? También empiezan a ver el consumo de productos como revistas, ¿no? Catálogos, ¿no? La compra por catálogo también, desde esta segunda revolución industrial, pues impacta. Y vemos que esta transformación, tanto de innovación y transformación económica, social, incluso política, pues se ve interrumpida precisamente por la Primera Guerra Mundial. Entonces, es justo hasta 1914, ¿no? Que se dice que empieza esta tercera revolución industrial. Y aquí, pues ya es una revolución no solo de innovación, sino también es tecnológica y científica. Y para lo que a nosotros nos ocupa, pues va a ser muy importante el tema de ARPANET, ¿no? Que ahí se empiezan a gestar los inicios de un Internet, de unos procesos automatizados, del uso de computadoras, de la electrónica y, por supuesto, el cambio de paradigma nuevamente. Pues mucho se ha criticado que precisamente sea ARPANET un proyecto, ¿no? Y como muchas de las cosas que se dan en las innovaciones, pues tiene que ver con un contexto bélico. Y mucho se ha criticado que precisamente el origen de Internet pues tenía que ver más con un tema militar que con un tema social o de avance científico. Finalmente, pues se dice que hoy estamos en esta cuarta revolución industrial, pero un punto que a mí me interesa mucho resaltar es que cómo se va cortando el tiempo, ¿no? De una revolución de la primera a la segunda, el tiempo, pues 100 años parece ser que es mucho tiempo, pero ya de la tercera a la cuarta revolución industrial, pues en realidad el paso del tiempo ya es muy corto, ya estamos hablando de unos 50, 40 años, y pues hay quienes ya empiezan a decir que estamos ya llegando tal vez a una quinta revolución industrial, es decir, ya estamos yendo a una velocidad que probablemente no nos damos cuenta ya como estos cambios, ¿no? Como antes era muy marcado, ¿no? Decir máquina de vapor, decir el automóvil, decir el teléfono, bueno, pues ahora los cambios se dan y muchas veces a partir de una sola tecnología o un solo avance, ¿no? Entonces, bueno, esta cuarta revolución industrial, pues vemos, ¿no? Los avances considerables en el área de las ingenierías, de la robótica. Hoy día la tan mencionada inteligencia artificial, por supuesto también el Internet de las cosas, el cómputo en la nube,
la impresión 3D, la biotecnología, la cadena de bloques, la nanotecnología, pues, y cómo todos estos avances van a impactar y van a tener, pues, su influencia en cuestiones como los alimentos transgénicos, ¿no? La construcción de diagnósticos para ciertas enfermedades, la administración de fármacos, pues por supuesto también el tema bélico no se va a escapar de estos avances y pues algo que también va a impactar mucho pues es la producción agrícola, ¿no? El uso de inteligencias artificiales en el campo también es muy relevante. Y de todos estos avances, bueno, pues tenemos que identificar a dónde vamos precisamente con la relación entre el avance tecnológico y la parte del derecho. Déjenme avanzar la diapositiva. En principio tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el derecho informático y la informática jurídica, que en ocasiones, pues de pronto como que se utilizan como sinónimo, ¿no? Tenemos que entender que el derecho informático o derecho a la informática es el conjunto de principios y normas que van a regular los efectos jurídicos en relación, aquí les pongo, en el campo de estudio del derecho y la informática jurídica. Aquí una cita, ¿no? Según el abogado Luis Ricardo Sánchez, consiste en el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. Esto sería el concepto de derecho informático. También hay que decirlo, cuando nosotros hablamos del derecho informático y como me hacía favor de presentar el magistrado Rivera, en el Infotec, pues vemos la necesidad precisamente de la formación de expertos, específicamente en la maestría en Derecho y Tecnologías, pues hacemos mucho hincapié en que estamos trabajando a veces sin la norma, a veces sin la ley, a veces sin tener en claro, ¿no? Por ejemplo, hoy día a nivel internacional estamos debatiendo el tema de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, de pronto no tenemos todavía este derecho informático que nos diga cómo, es decir, tener un código, una ley, un reglamento ya terminado, y es decir, muchas cosas que estamos utilizando hoy en día ni siquiera tienen una adecuada regulación. Entonces, ahí pues empezamos a tener pues estas complejidades y más como vamos a ver adelante cuando hablemos de justicia digital, pues qué es lo que queremos decir con justicia digital. Entonces, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre si el derecho informático es una rama del derecho o es una disciplina auxiliar. Algunos expertos dicen, bueno, no es una rama autónoma aún, hacen falta muchos elementos para poder decir que el derecho informático es una rama del derecho, más bien es una disciplina auxiliar. Pero al final del día tenemos que replantear cómo estamos nosotros aprendiendo este tema. Vamos a ver que hay un gran déficit incluso en la formación de los chicos, ¿no? En las universidades, pues estamos muy acostumbrados a las cátedras, pues por supuesto, derecho romano, derecho constitucional, amparo, todo esto que ya es conocido. Pero cuando empezamos a hablar de cuestiones específicas de comercio electrónico, entonces, ¿en dónde lo coloco? ¿En dónde tengo que meter el contenido respecto a comercio electrónico, a la contratación electrónica, la regulación jurídica de la propiedad intelectual en estos nuevos medios digitales que están siendo una constante del día a día, los delitos informáticos, ¿no? Que por ahí también era hacer un código o cómo reformamos o qué cuestiones caen efectivamente dentro de un delito informático. Cuando hablamos de seguridad informática, pues, ¿qué significa la seguridad informática? El gobierno electrónico, por supuesto, los juicios en línea, y la democracia electrónica. Es decir, tenemos un montón de elementos que es importante detenernos y repensar qué es lo que estamos diciendo. En el argot de pronto utilizamos algunas palabras, ¿no? Sobre todo en la parte
pues, de los periodistas, se utilizan conceptos como la ciudadanía digital. Pero ya si empezamos a bajar un poquito el tema a la parte jurídica, pues nos vamos a dar cuenta que estamos empezando a hablar con palabras huecas, diría Oliver Crona, estas palabras que ya no tienen ningún significado, ¿no? Y que entonces nosotros como sociedad tenemos precisamente que dotarles ese contenido. Entonces, ¿qué significa justicia digital? ¿Qué significa democracia electrónica? ¿Qué significa un gobierno digital? ¿No? Porque aparte utilizamos conceptos como digital, electrónico, indistintamente. ¿Y qué quiere decir una cosa? ¿Qué quiere decir otra? Y empezamos también a tener contextos multidisciplinarios en donde en las aulas del Infotec nosotros tenemos abogados, pero también tenemos ingenieros matemáticos, doctores, gente de diseño. Están todos mezclados ahí porque todos están viéndose impactados con el tema tecnológico y todos de pronto quieren entenderlo. Y viene la pregunta de, bueno, entonces ahora el abogado tiene que estudiar ingeniería para entender la contratación electrónica o como pasa mucho, los ingenieros van, ¿no?, a una maestría en derecho porque precisamente chocan mucho con los abogados, porque el ingeniero hace un desarrollo y el abogado le dice que eso no lo puede hacer, pero ya lo hizo. Entonces, pues estamos viendo la necesidad de incluso abrir los lenguajes tan técnicos de los ingenieros, de los abogados, para empezar a entender y de verdad dotar de contenido, de un contenido que nos sea útil para entender el derecho informático. Entonces, me gusta mucho llamar la atención a que no estamos formando adecuadamente a las personas que van a trabajar estos temas. Muchos de los estudiantes que están en el Infotec precisamente llegan a las aulas diciendo, es que me toca resolver esto, atender esta problemática, pero no sé cómo, ¿no? Incluso los abogados que tienen sus propios despachos, es que llega una persona y me está pidiendo, ¿no?, esta temática que yo no abordo todavía en el despacho. Entonces tengo que seguir formándome, ¿no? Tristemente, si nosotros hacemos un conteo de qué universidades, cuántas universidades y en dónde se ubican que están teniendo estos cursos de derecho informático, nos vamos a dar cuenta que, punto número uno, el derecho informático no es una asignatura de las que se consideran obligatorias en la formación de los abogados. Y esto me parece muy grave. Es decir, el que no sea una asignatura que aparezca, ¿no?, dentro de la malla curricular, pues es preocupante. Segundo, es una asignatura que, si bien nos va en algunas instituciones, está de forma optativa, y como optativa, pues muchas veces no tenemos docentes de base. Y claro, ¿no? Hablar de un docente base de derecho informático, pues estamos hablando de una persona que tiene que hablar de delitos informáticos y de contratos, y entonces como un todólogo, ¿no? Entonces ahí pues también hay que saber cómo tenemos que abordar los temas. La otra es que de pronto, si bien nos va, estos temas también se cuelan en los posgrados, ¿no? Ahora sí tenemos una formación de derecho informático en los posgrados, pero en un país donde la formación de los posgrados no es la constante, entonces también nos lanza una dificultad muy grande, que es que esas personas que lleguen a un posgrado, pues probablemente no van a ser suficientes para poder abordar el tema que nos ocupa, ¿no?, del derecho informático. Bueno, otra parte que ahora sí nos vamos es la informática jurídica. Aquí les traigo algunas definiciones porque tiene que ver mucho con lo que se espera de nosotros en este cambio de paradigma, en este transitar hacia las tecnologías, pues es justo la informática jurídica. Aquí un autor, Emanuel Medina Cepeda, nos dice que es la aplicación de la tecnología digital tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Por un lado, las firmas o despachos de abogados postulantes han implementado la tecnología para mejorar la repetición y automatización de servicios jurídicos hacia sus clientes, el llamado Legal Tech. Y entonces es muy común que hoy día los despachos que se parecían de ser Legal Tech, pues lo que tienen es un bot, ¿no?, que recibe, es como el primer contacto con la persona y que, bueno, viene entrenado, ¿no?, un chat que responda a preguntas muy específicas
pues ayuda, ¿no? Es de mucha utilidad. Entonces no tenemos, como aquí lo dice, una automatización del servicio jurídico. Si eso es que se puede dar, porque todos sabemos que cada uno de los casos que se presentan, ¿no? En la parte jurídica, podrán ser similares, pero son muy diferentes entre sí. Entonces, aquí es muy importante pues ver cómo esta repetición, por lo menos en el primer contacto, puede ser muy útil, pero hay que tener nuestras reservas, ¿no? También eso es muy importante. Por otro lado, se ha hecho uso de la tecnología digital en la administración de justicia, ¿no? Con la finalidad de modernizar y optimizar los procesos jurisdiccionales ante sus justiciables, que esto es lo que ya empezamos a llamar como e-justice, ¿no? O justicia digital. Dentro de esta informática jurídica, pues vamos a tener diferentes tipos, es decir, esta parte que les decía, ¿no? De incorporar las tecnologías para mejorar las acciones, ¿no? Los servicios que damos prácticamente, pues tenemos diferentes informáticas jurídicas. Tenemos una que es la informática jurídica documental, que precisamente se encarga de realizar almacenamiento y clasificación de documentos, resoluciones y en general toda la informática jurídica, que muchas veces se confunde la justicia digital con esto, que es simplemente trasladar el expediente, ¿no? En un formato digital y entonces pensamos que ya estamos avanzando mucho, ¿no? Pero también hay otra parte de la informática jurídica, que es la informática jurídica de gestión. Esta precisamente sí tiene la finalidad de crear documentos y datos nuevos, tanto en el ámbito público como el privado, pero a partir de otros previamente existentes. Es muy relevante entender que la llegada de la tecnología, ¿no? Con llegada de la informática jurídica, no solamente va a ser para almacenar, para transformar, como les decía, el expediente físico en un expediente digital y almacenarlo, cuidarlo y a lo mejor en su momento pues destruirlo, ¿no? Pero en esta informática de gestión, lo que justamente queremos no solo es la creación, sino también que nos ayude a generar datos, a generar precisamente claro, tener como más certeza, ¿no? La trazabilidad de lo que es todo un proceso, que eso de pronto lo perdemos de vista y creemos que funcionamos muy bien, pero ya cuando le encargamos al ingeniero que haga un proceso, pues resulta que le damos la información, pero faltan, ¿no? Faltan pasos precisamente para lograr una adecuada automatización y que no se pierda información o que no haya pues hay situaciones que pudieran poner en riesgo, ¿no? El mismo procedimiento al momento de no tener claridad en el mismo, ¿no? Entonces, esta parte de la informática de gestión, vemos que en la práctica, en el mundo analógico, muchas veces resolvemos, no porque así se tenga que resolver, sino porque de pronto nos ahorramos ciertos pasos y en ese ahorro de pasos, pues podemos ser muy ágiles, muy eficientes, pero no necesariamente es lo mejor. Entonces, tener en consideración que cuando ya estamos hablando de una informática de gestión, pues esos saltos ya no se pueden dar. Y de pronto son como estos candados que nos pueden ayudar y beneficiar, pero también nos pueden perjudicar, ¿no? Entonces, en esta parte de la informática de gestión también hay que tener mucho cuidado con el conocer perfectamente cuál es ese proceso que nosotros queremos automatizar. Finalmente, otro de los temas que son muy relevantes en la actualidad con respecto a la justicia digital es la informática jurídica de decisión. Esta parte, aquí como dice el texto, permite proponer o adoptar soluciones para casos concretos, valorando datos de cada contienda, comparando los criterios de decisión que se le hayan provisto con anterioridad. Estamos hablando de los algoritmos predictivos. Y entonces aquí sí ya metemos el freno de mano porque, pues claro, ya hay, es decir, ya hay esta informática decisoria, ya tenemos algoritmos predictivos que precisamente nos ayudan a identificar, ¿no? Por ejemplo, yo coloco, ¿no? En este algoritmo pongo todas las decisiones que ha tomado esta persona, ¿no? Este juez.
pongo todas sus decisiones y ya puede el algoritmo decirme si hubo un sesgo, ¿no? En la decisión, si este juez es una constante que toma esta decisión y ver los rasgos precisamente a detalle de cómo toma las decisiones esta persona. Esto es muy bueno para la justicia porque gracias a estos algoritmos predictivos y de análisis se ha podido identificar en las personas pues estos sesgos por discriminación por raza, por ejemplo, ¿no? Entonces están siendo muy buenos estos algoritmos que nos están diciendo al final del día lo que está pasando en la realidad, ¿no? Esto no quiere decir que no pase, simplemente lo estamos evidenciando y científicamente comprobando. No podemos dejar de lado que al final esto solamente es la tecnología, que quienes están detrás de la tecnología pues siguen siendo los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos son aquellos, bueno, los que van a lo mejor a decir un fallo, ¿no? Y traen esta carga incluso ideológica, ¿no? Esta carga cultural y que, bueno, una vez que venga un ingeniero, ¿no? Y cargue todas estas decisiones, pues también el ingeniero puede tener un sesgo. Al momento de entrenar los algoritmos puede haber también sesgos. Entonces, pues tenemos como ahí un área de oportunidad, ¿no? Porque decimos, ahora en este entrenamiento algorítmico, y por ahí en la Unión Europea se debate mucho de la ética algorítmica, pero también es real que muchas veces los ingenieros simplemente hacen lo que uno les pide que hagan, ¿no? Entonces, pues yo les decía hace rato, ¿no? En los abogados pues tenemos una poca información y formación sobre estos temas. Ahora imagínense la formación de un ingeniero en el tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O de protección de datos, cuando ellos lo único que hacen es una fórmula matemática que me va a ayudar a automatizar un proceso, ¿no? Entonces ahí pues también hay un riesgo muy, muy importante que tenemos que ir viendo. Entonces, pues en este contexto de la informática jurídica, pues no podemos escaparnos de que hay una transformación en la manera en que vamos a hacer nuestras actividades. Incluso en la época de pandemia nos obligó, ahí sí no hubo otra manera de entrar al tema tecnológico porque si no todo estaba paralizado. Entonces hubo una transformación en la manera de realizar las actividades. Por supuesto que hubo una transformación en el lenguaje, ¿no? Ya no solo era la audiencia, sino era la audiencia virtual y ya no era pues solo era el expediente, sino era el PDF. Entonces, hubo una transformación incluso en el lenguaje. Por supuesto que el concepto de justicia, ¿no? Aquí viene un poco a colación, porque lo que nos dice el código precisamente es los sistemas de justicia digital. Si nosotros vamos otra vez a las escuelas de derecho y planteamos qué es justicia, bueno, pues podemos aquí sentarnos toda la mañana a debatir precisamente el concepto de justicia. Y por supuesto que los que nos dedicamos a este ámbito del derecho, sabemos que muchas veces podemos aplicar la ley, ¿no? Y estar cometiendo un acto de injusticia, ¿no? Es decir, la justicia no es sinónimo de aplicar la ley y muchas veces pues tendemos a aplicar la norma como es, no importando que genere una situación injusta, ¿no? Entonces ahora vamos a trasladar esto al concepto de justicia digital. El concepto se utiliza como justicia digital, pero también se le llama justicia electrónica, pero también se le llama justicia virtual y también se le denomina ciberjusticia, ¿no? Ahí por el francés cyberjustice. Y también adaptado de los sistemas anglosajones, el e-justice. Pero todo esto significa exactamente lo mismo, ¿no? Son expresiones de uso cada día más difundidas para aludir a la aplicación de la tecnología digital en la administración e impartición de justicia. Sin embargo, la e-justice suele ser confundida con otros conceptos afines, por ejemplo, el juicio en línea, ¿no? Que tenemos entonces que entender que hay un sentido amplio y un sentido estricto de lo que tenemos que entender por justicia digital o e-justice o ciberjusticia, justicia electrónica, como gusten. Entonces, según Medida Cepeda, y al final les dejo precisamente los links de donde tomo estas referencias por si les es de utilidad,
Según Medina Cepeda, hay dos enfoques del concepto. Uno es estricto, lo que les decía, y otro amplio. Sí, en el sentido estricto solo es el juicio en línea, pero en el sentido amplio es cualquier tecnología del que se llega a la administración de justicia, incluyendo los tribunales físicos, es decir, todo el aparato, incluso de la cámara, el internet, el pago, ¿no? El contrato de internet que nos va a proveer el servicio, todo eso tiene que ver con la justicia digital, ¿no? Para Lorenzo Bullosa, él identifica la justicia digital como la aplicación de las tecnologías digitales en la actividad jurisdiccional, así como la aplicación de vías complementarias de resolución de conflictos, y aquí incluye la mediación y el arbitraje. Alguna otra definición que coloqué es de Manuel Richard. Él la define como uso inclusivo y extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el ámbito de la gestión documental, la notificación y la comunicación de expedientes judiciales, que serán electrónicos, como en la substanciación del procedimiento judicial, en el que la regulación legal debe prever la posibilidad de practicar determinadas pruebas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, incorporar a la causa documentos y otros soportes de formato electrónico, y finalmente garantizar la grabación completa de todas las audiencias y trámites orales que se desarrollen dentro del procedimiento judicial. Aquí les traigo dos definiciones más. Una es del contexto europeo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que en esta recomendación nos dice que la e-justicia es una faceta esencial de la e-democracia. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema judicial y la calidad de la justicia. El acceso a la justicia es un aspecto del acceso a instituciones y procesos democráticos. Entonces, lo que quiero que vean es la complejidad que estamos teniendo, es decir, la e-justicia no solamente es lo que les comentaba como la incorporación de la tecnología, sino que la tenemos que ver dentro de pues de una totalidad de elementos o de conjuntos, que inclusive aquí el contexto europeo nos habla de la democracia, ¿no? Y finalmente, Mirna Elia García, que está citada en el libro de Medina, nos dice que la justicia electrónica es considerada como las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación en el seno de la sociedad del conocimiento para garantizar la administración de justicia al servicio de ciudadanos y ciudadanas. Entonces me parece que aquí cierro, ¿no? Como, ok, tenemos que incluir las tecnologías, pero no solo como esta informática jurídica de documentación, de gestión, de toma de decisiones, sino que tenemos que entender la justicia digital dentro de lo que es la sociedad misma, ¿no? Que al final del día lo que estamos persiguiendo es que esta administración de justicia sea accesible para los ciudadanos y ciudadanas, y que tengamos un mundo transformador, un mundo transformado en el que en realidad podamos alcanzar la justicia, ¿no? Esa es como la finalidad de las tecnologías y no la tecnología per se. Entonces, al tratar de entender, ¿no?, lo que nos está diciendo el código, que tenemos que brincar ya en 3 años a la justicia digital, pues tenemos que empezar a valorar desde dónde estamos funcionando. Yo les decía, el tema de la pandemia nos ayudó muchísimo a dar ese brinco. Sí, efectivamente, queríamos o no, lo hicimos. Pero ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es la situación que priva en México para entender si precisamente los ciudadanos y ciudadanas van a estar aptos para precisamente llegar al tema de la justicia digital? Algunos datos muy rápidamente, ¿no? En México se dice que ya somos 96.87 millones, ¿no?, que tenemos acceso a Internet. Esto, pues, es un número bastante bueno, ¿no? 80%, pero todavía nos hace falta ese 20%. 14% de los usuarios se encuentran en Ciudad de México, y ya de ahí vamos viendo cómo va decreciendo, teniendo, por ejemplo, a Tlaxcala y a Campeche sin datos precisos, ¿no? Entonces ahí no sabemos cuántas personas tienen acceso a Internet, lo que me parece que es muy grave, ¿no? Ahora es importante saber que el 72% se conecta desde el hogar y 44% desde la oficina, ¿no? 27% de los internautas
pasan más de 9 horas conectados. Esto es una situación que de verdad en México excedemos la media internacional, ¿no? Cuando yo reviso los datos de otros contextos, de pronto Perú se preocupaba porque no, es que tenemos que hacer algo porque pasamos 3 horas y media conectados. Y uno dice, no, ni te preocupes, ¿no? Porque en México en general pasamos 9 horas conectados, ¿no? En un porcentaje menor, pues sí, de 3 a 5. ¿Cuáles son los problemas que vamos a enfrentar cuando hablemos de justicia digital? Pues precisamente los problemas de conexión en la compañía, ¿no? La conexión es muy lenta, hay poca oferta. Ya el costo del Internet pasó a un segundo plano, eso ya no es lo que nos preocupa a los mexicanos, lo que en verdad nos ocupa es la calidad de la conexión. Entonces, ustedes saben que, bueno, ahorita estamos en una plataforma de Zoom, tiene algunas características y demás, pero es decir, ¿quién está atrás de Zoom? ¿Quién está controlando esto? O sea, no es un producto que haya desarrollado el gobierno mexicano. Entonces estamos todavía dependiendo mucho de tecnologías y de plataformas que ni siquiera son diseñadas desde México, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener atención de dónde quedan nuestros datos, dónde queda nuestra información, quién está detrás, ¿no? Para qué puede servir, ¿no? A lo mejor una audiencia grabada y almacenada de Zoom, ¿no? Hola, ¿qué tal? A nombre de los tribunales agrarios, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Viernes de Derecho Agrario. Agradecemos también la presencia de magistradas, magistrados y del personal en general de los tribunales agrarios del país, a las personas servidoras públicas de las instituciones hermanas del sector agrario, a integrantes de los órganos de representación de ejidos y comunidades, a los abogados postulantes, a la barra mexicana Colegio de Abogados, a los estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas, y al público en general que hoy nos acompañan por diversos medios digitales. Es un verdadero placer dar inicio a esta jornada dedicada a un tema crucial en el derecho agrario: el análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la luz de los derechos humanos. Los derechos humanos de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como otros instrumentos internacionales, implican la aplicación y desarrollo de procedimientos judiciales ágiles y útiles que permitan resolver los conflictos que cotidianamente vive el justiciable, y sobre todo mecanismos que permitan que se materialice en su esfera jurídica y patrimonial los efectos de una sentencia favorable que repare aquellos derechos vulnerados. Este es un fragmento de la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que nos da cuenta, sin duda, de la relevancia del tema que abordará el día de hoy nuestro ponente, maestro Jesús Lemus García, de quien me permito enseguida compartirles una breve semblanza curricular. El maestro Lemus es egresado de la licenciatura en Derecho de la UNAM, cuenta con estudios de maestría en la máxima casa de estudios. Es doctorante con línea de investigación, la defensa e integración de la abogacía en el Poder Judicial. En el ámbito docente, es profesor de lengua extranjera con formación en el Instituto Politécnico Nacional. Catedrático en la Universidad Anáhuac y en la Universidad de las Américas, en las asignaturas de Derecho de Familia, Amparo, Derecho Procesal y Derecho Romano. En su desempeño profesional, ha sido cabildero en el Congreso de la Unión de 2010 a 2014. Director de Procesos y Amparos en la Secretaría de Bienestar e impulsor de la Unidad de Control de la Constitucionalidad Intersecretarial. Presidente de You Symposium Internacional Asociación Civil y académico del Instituto de Alta Capacitación Jurídica y de Gobierno, del que es titular. Se destaca su participación como conferencista ante el Senado de la República en el diseño del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2018. Como abogado postulante,
Es especialista en materia civil y se ha pronunciado en defensa de los derechos humanos en la vía judicial. Es autor e investigador del proyecto de iniciativa para la reforma al Poder Judicial. Muy bien, sin mayor pronunciamiento, a continuación escucharemos la intervención de nuestro ponente hasta por 40 minutos, dejando un breve espacio posterior para comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Bienvenido, maestro Jesús Lemos. Muchísimas gracias, magistrada Erika Lisset Reyes. Es para mí un placer compartir en esta forma matutina algunas de las inquietudes que toda la comunidad jurídica tenemos en conjunto con el Tribunal Agrario y desde luego con el Centro de Estudios Judiciales de Justicia Agraria. Espero que dentro de las personas que nos acompañan el día de hoy, además de los especialistas, los operadores jurídicos del tribunal, alumnos, las personas que se encuentran, digamos, versadas en el tema o que se encuentran en un esquema formativo en estudios jurídicos, resulta muy importante que esta difusión que realizan en las plataformas como YouTube pueda llegar hasta los que solíamos llamar como destinatarios de la norma, como las personas que efectivamente van a tener la necesidad de hacer uso cotidiano de esta normatividad que hoy por hoy ya se encuentra en vigor y que trasluce un deseo que se gestó en toda el proceso a través del cual se llegó a la reforma, que es, como lo hacía en el preámbulo, magistrada, el hecho de pretender un verdadero acceso a la justicia en forma eficaz, en forma efectiva, en forma también protectora de los derechos humanos y que estemos frente a un objetivo común por concretar a través del sistema de impartición de justicia, que es lo que la humanidad a lo largo del tiempo siempre ha pretendido y que es que la justicia esté no en un limbo, sino que efectivamente pueda descender y llegar hasta todos los estratos sociales en los cuales el reclamo de justicia y paz es una exigencia. Entonces, dicho este preámbulo, me voy a permitir dar desarrollo a la ponencia que tengo preparada para esta mañana. Esta ponencia tendrá algunas líneas o ejes temáticos que quiero abordar. El primero de ellos es todo lo vinculado a la trayectoria para poder llegar a la reforma. En este punto me voy a complacer en poder compartir algo de la experiencia que directamente pude observar dentro de las cámaras en las cuales se gestó esta discusión. Por otro lado, en otro eje temático, desde luego que abordaremos también lo concerniente al proceso. Vamos a realizar algún análisis en relación al proceso civil, a sus implicaciones, algunas nociones teóricas que seguramente nos van a ser de utilidad para poder establecer este nuevo maridaje entre las materias especializadas y la materia de fondo procesal, no solamente como un derecho, digamos, accesorio, sino como el camino y la garantía de las garantías para poder llegar a los parámetros de justicia que pretende toda sociedad. Un tercer eje temático que abordaremos desde luego y que es el foco de esta exposición es aquello que tiene que ver con la teoría general de los derechos humanos aplicada y que desde luego surge con motivo de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cómo es que recoge este código una discusión que llevará prácticamente, ya vamos encaminados al siglo, observándola de manera lato sensu? Es una discusión bastante amplia y que en nuestro país ha hecho pues
hecho un especial énfasis en la misma durante los últimos 20 años. Haremos algunos apuntamientos. Y desde luego, con todo este preámbulo, vamos a estudiar de manera lo más científicamente posible cómo es que las materias especializadas, especialmente el derecho agrario y el derecho procesal agrario, va a poder hacer una utilización funcional, pero además con un sustento paradigmático del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, dicho lo cual, entonces vamos a irle dando orden a esta exposición. En este momento me voy a permitir también compartir una presentación para que hagamos el ejercicio de una manera mucho más didáctica. Entonces, solo este minuto en el cual procedo a compartirla, esperando que, desde luego, esté a la vista de todos en forma inmediata. Creo que ya se encuentra a la vista. Y desde luego, hablar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el enfoque de los derechos humanos. El análisis del código, de este código, como diríamos al momento de hacer una redacción en el proceso escrito, en adelante diremos el código para no utilizar todo el nombre, nos lleva a observar que las diversas aristas desde donde podemos hacer este estudio son diversas. Lo podemos estudiar esencialmente desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista reglamentario. Lo podemos estudiar también desde el punto de vista constitucional. Podemos tratar de advertir si efectivamente este código cumple con aquellas pretensiones constitucionales que hemos tenido de manera histórica. Lo podemos también analizar desde un punto de vista sociológico, es decir, como comentábamos hace un momento, aterrizando en la justicia cotidiana y saber si efectivamente cumple con las exigencias de la sociedad para estar más apegado a sus necesidades. Podemos también realizar el análisis de este código de manera, digamos, enfocada en su aplicabilidad. Cómo es que los operadores jurídicos lo van a utilizar. Y desde luego lo que hoy nos ocupa será estudiarlo desde el enfoque de los derechos humanos. Hago estas anotaciones de la óptica desde donde podemos observar el código porque quiero explicar que el enfoque de derechos humanos ha tenido una redimensión en los últimos años. Comenzábamos nosotros por entender a los derechos humanos a principios de siglo como ciertos valores a los cuales la legislación y también la práctica jurídica debía acercarse, e incluso también como alguna fuente de mayor conocimiento, mayor profundidad en el conocimiento jurídico, incluso también como un instrumento o una herramienta que nos pudiera auxiliar para que el planteamiento de un caso, en este caso, si nosotros como abogados, al postular un caso, podíamos tratar de elevar la discusión de un caso que viniera de solamente la legalidad, lo pudiéramos llevar al ámbito, desde luego, de una discusión mucho más basada, desde luego, en principios. Bien, el enfoque de los derechos humanos, posteriormente también, y desde este punto de vista hacia el código, durante esa evolución se gesta una visión de los derechos humanos en la cual ya los tenemos mucho más definidos, ya no solamente en forma declarativa, sino que los diversos casos por los cuales transitaron las discusiones de derechos nos fueron definiendo algunas de los alcances que podía tener la interpretación de los derechos humanos.
Todo esto probablemente estamos hablando quizás del año 2005 al año 2015, esa década intermedia en la cual desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablamos también de algunos organismos internacionales, discutieron el tema de los derechos humanos, desde luego a través del el análisis de casos, llegando a concluir en algunas definiciones que correspondían, por un lado, a una base de la cual ya no podía haber regresividad, ya es un punto a partir del cual nosotros debemos de continuar en el ejercicio de la práctica jurídica, pero también, y sin duda alguna, al final de este periodo empezamos a encontrar algunas fronteras, es decir, ya no amplificamos el criterio de los derechos humanos para tratar de darle cierta certeza y cierta seguridad al sistema. En este caso, al sistema de impartición de justicia le correspondió realizar todo este ejercicio para diseñar un enfoque de derechos humanos en todo el ámbito jurisdiccional. ¿Qué nos trae como obsequio doctrinal y como obsequio práctico esta década a la que me estoy refiriendo, y que se va a traducir dentro del Código Nacional? Bueno, pues el obsequio es que apuntamos a que la forma en la que aplicaremos la norma dentro de los procesos va a ser basado en principios, y ahora mismo lo platicaré, yo creo que basado también en criterios éticos, en criterios en los cuales las partes involucradas en un proceso, siempre bajo la rectoría del juez, tendrán que estar debidamente circundados de la materia de los derechos humanos. No puede pasar de ahí el proceso como tal. Pero también, y mucho más importante, es que se ha consolidado un sistema judicial, al menos en los hechos. Ahora, a través del Código Nacional, la configuración del nuevo sistema judicial toma forma, sin duda alguna, a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Digo que es un sistema porque ya no solamente se trata de una guía procedimental. Ya el proceso como tal no es una guía procedimental en la cual se cumplen ciertos requisitos y se enmarca una contienda. No, va mucho más allá esto, porque involucra que diversas instituciones compartan responsabilidad en la aplicación de la norma, compartan también deberes de auxilio y deberes de cuidado al momento de aplicar la norma. Implica también que este sistema tiene una verticalidad en la cual los criterios que tienen las instituciones de las máximas interpretaciones de la norma o de las normas y de los principios hacen que todos sus criterios lleguen hasta el último operador jurídico, cosa que no veíamos nosotros hace probablemente 20 años, en las cuales todos quizás nos topamos con un sistema en el cual el legalismo todavía imperaba. No podíamos solicitar o pedir que un impartidor de justicia se basara a principios o variara el sentido de la aplicación de la norma, su interpretación y desde luego el alcance que tiene esto en el resultado de un procedimiento, basado en aplicar máximas, principios o estas prerrogativas que todavía las considerábamos intangibles. Hoy en día no es así. Se ha gestado un sistema y es un sistema que en esta verticalidad se va correspondiendo y va teniendo coherencia. Entonces, digo que este enfoque bajo el cual vamos a estudiar el Código Nacional es un enfoque en el cual tenemos que partir de que se trata de un sistema. Y es un enfoque muy diferente. ¿Por qué? Porque al tratarse de un sistema, vamos a tener dos grandes áreas, el área doctrinal y el área pragmática.
y el área doctrinal y el área pragmática no se van a desapegar dentro de un procedimiento, dentro de un procedimiento. Todo esto está diseñado para que vaya llegando a todos los subsistemas de impartición de justicia. En este caso, cuando hablo de subsistema, no es un orden para aminorar la importancia, sino relativo a las posibles especialidades. En estos subsistemas podemos encontrar a la justicia agraria, de tal suerte que la justicia agraria, a su vez, formará parte de este sistema. No solamente se va a encontrar como una sección adicional y enfocada en derecho, en cierta sustantividad de derechos sociales y además también con sus propias normas o reglamentaciones, no, sino que a través de la reforma que proviene desde luego de todo este cambio en derechos humanos, se tiene que enganchar y de hecho lo está enganchado a un origen común. Y de esto es de lo que vamos también a platicar. Bien, bueno, pues con esto entonces es que el enfoque de derechos humanos lo debemos de ver en forma sistémica. Y paso a la siguiente presentación para ir pasando de la generalidad a ir especializando la exposición. Un momento, por favor. Bien. Hablamos de justicia digital, pero el tema de la tecnología nos ha detenido un momento. Un momento, por favor. Bueno, enseguida haremos lo posible. A ver, un momentito. Voy a compartirlo nuevamente. Bien. Bien, no está pasando a la siguiente. Enseguida resolvemos esa parte técnica, pero me voy a permitir seguir haciendo uso de la palabra para que no perdamos la línea. Tenemos su presentación, maestro. Si nos permite, la qué vamos amabilidad. proyectando con sus indicaciones. Qué amabilidad, muchas gracias. Yo iré diciendo en cuanto les pida pasar a la siguiente. Bien, en eso estamos en este momento, muy gentiles. Hablaremos ahora del marco legal y las implicaciones en el derecho agrario. Vamos a ir introduciendo el tema. La parte del marco legal, el código, y esto es muy importante que lo dejemos claro, este código, el código nacional, tiene una particularidad y no podemos dejar de mencionarlo. Esto es el acercamiento mejor logrado a la regulación, si se puede decir, regulación, de cómo opera la justicia en nuestro país. Los códigos procesales que nosotros tenemos son el acercamiento de cómo debería de operar la justicia. En nuestro país carecemos de normatividad que vaya encaminada a definir cómo debe de ser la impartición de justicia en el país. Nuestra mayor aproximación a esa regulación son los códigos procedimentales. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo es que vamos a impartir justicia. Sin embargo, solían no estar dotados del esquema declarativo, del esquema de principios. Hay que recordar, por ejemplo, en el código que antecede, que ha superado el Código Nacional, en el cual abríamos nuestro código y en la primera página decía, obviamente este código es de orden público, y inmediatamente la acción para poder llevar a cabo, y empezaba a hablar de las acciones de la ley.
Empezaba inmediatamente a hablar de las acciones de la ley y entraba uno directamente al proceso. Se daba por hecho que conocíamos los fundamentos necesarios para que esa aplicación de la norma fuese una aplicación apegada a la ciencia jurídica. Se daba por hecho. Sea lo que sea que signifique la ciencia jurídica, ¿verdad? Sea lo que sea, cuál sea la doctrina, punto de vista, orden interpretativo, teoría jurídica bajo el cual nosotros quisiéramos aplicar ese procedimiento. El procedimiento, a final de cuentas, únicamente se daba como un procedimiento eminentemente reglamentario. Hoy en día ya se comienza a discutir que efectivamente el marco legal debe de ampliarse a un marco en el cual se hable de las máximas, sin aforismos, sin complicaciones legales, pero sí cuáles son los mínimos que se deben de cumplir. Bien, pues en este sentido se ha generado un avance a través de este código que estamos analizando. ¿Por qué? Porque es un marco legal no solamente procedimental, en el cual, reitero, se haga alusión a la vieja noción de derecho procesal accesorio. ¿Sí? El derecho procesal en esta adjetividad, como algo que acompaña al derecho per se, sino que nos va a normar en una forma didáctica, eh, ¿cuáles son esos mínimos? ¿Cuáles son esos mínimos? Ahora, cuando observamos que el código sustituye al viejo Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando lo sustituye, lo amplía y le hace relevo en el papel que tenía dentro del sistema judicial, encontramos que ha cambiado la genealogía del sistema procesal. Y aquí me voy a detener un poco. Quiero hablar de la genealogía del proceso. El proceso como tal ha pasado, así como lo enseñamos en las cátedras de Derecho Romano, en las grandes fases de la creación del proceso, yendo de un proceso de solemne a un proceso formulario, a un proceso de legis actionis. También el proceso contemporáneo, especialmente el proceso mexicano, ha pasado por una serie de cambios. Estamos migrando, pero de un proceso en el cual únicamente nos basábamos en un esquema particularmente procedimental, quiero decir, incluso hasta un procedimiento de acciones de la ley. Decía yo, inmediatamente que abríamos el código encontrábamos las acciones directamente. Esto es lo que puedes hacer, esta es la forma en la que puedes hacer dinámico al sistema, ¿no? El derecho visto como el gigante que está dormido y la pequeñez del ciudadano llega y a través de la acción hace dinámico todo el sistema y puede llegar a considerarse que esa prerrogativa en el ciudadano lo emparenta, sin duda alguna, con esa cesión de su libertad hacia el Estado, más que como una función del Estado. Ahora, en este orden didáctico de este marco legal, encontramos que nos va a dar, y creo que soy muy atrevido con lo que voy a decir, pero nos da un esquema formulista. Nos da un esquema formulista porque se está rigiendo el proceso desde la instauración de la acción, dentro al momento de la fijación de la litis, incluso rompiendo los esquemas en los cuales la litis era completamente cerrada. Nos está llevando también a que en el momento del juicio tengamos bien estipulado cuáles son las etapas procedimentales a través de un enfoque preclusivo de cada una de esas etapas. Y nos lleva también a que una vez que agotemos esa fórmula, el juez inmediatamente, sin dilación alguna, en forma inmediata, soy muy insistente en esto, tiene que resolver.
Solo en casos muy difíciles podrá tomarse o un receso o podrá después pedir quizás una ampliación de días para poder resolver el caso. Sin duda alguna, sí me pregunto si esto realmente se ha criticado mucho. Nos lleva a una impartición de justicia que sea fiable, que sea fiable. Estamos probablemente preparados, muchos de los operadores jurídicos, para poder hacerlo realidad. Sin embargo, el tema reflexivo, el tema de estudio, el tema en el cual debemos de poner en su lugar cada uno de los criterios jurídicos, se queda un poquito relegado. ¿Por qué? Porque eh, el sistema de acciones, si bien es cierto que definía cuáles eran las posibilidades en la pretensión para poderse ejercitar en el procedimiento, amplificaba de alguna manera que todo aquello que se pudiera realizar, siempre y cuando no fuera en contravención con el derecho, con las normas mínimas del derecho, con su interpretación. Hoy en día tenemos un procedimiento en el cual, reitero, la fórmula que está dotada de oralidad, de preclusividad, de inmediatez, de concentración y de los principios que enseguida tocaremos, nos genera una limitante a que la discusión jurídica pueda ser cada vez más amplia. Es decir, llegamos a través del proceso escrito a tener una literatura y un desarrollo teórico práctico del derecho. Hoy en día trabajaremos con ese desarrollo teórico práctico logrado, pero dentro del proceso, esa inmediatez a la que estamos compelidos dentro del propio proceso y a la que nos lleva el formulismo del nuevo sistema, va seguramente en muchos casos, quizás en otros no, a impedir que esta autopoiesis jurídica y la creación de nuevos criterios jurídicos vaya quedando bastante limitada, porque no va a resultar posible que entremos a un estudio verdaderamente profundo dentro de un proceso que está basado esencialmente en la oralidad. Sé que esto seguramente va a cundir ahora mismo en las reflexiones agrarias del proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho agrario está más apegado al nuevo marco legal. Sin embargo, su radio de acción es especializado, es decir, hay ciertas materias, ciertos temas que sí están muy profundizados y desarrollados en la teoría, sin embargo, son algunos temas en particular los que se deben de tocar, lo que está regulado y que compete precisamente a la ley agraria. En materia civil y familiar, así tengamos nosotros algunas acciones que siempre utilizamos de manera cotidiana, nos encontramos con una multiplicidad de casos, ¿sí?, que deberían de ser revisados desde un punto de vista más de la acción que desde el formulismo tirado a resolver la problemática. Pero bueno, una por otra. Por un lado, nosotros entendemos que las necesidades que tiene la sociedad son de solución inmediata. Es que esto también es una tendencia sociocultural, ¿verdad? Tener algo en lo inmediato, el acceso inmediato al cumplimiento de nuestras necesidades. Una de nuestras necesidades, sin duda, es la paz, la justicia, el equilibrio que debe de regir en ello, y también queremos un acceso inmediato a ello. Plausible, sí, desde el punto reflexivo, es todo un reto para los operadores jurídicos en poder tener un desarrollo y un desempeño bastante osado, certero, con cierta exactitud a la que estamos desde luego comprometidos
para que la aplicación del derecho sea con orden. Bien, si me ayudan a pasar a la siguiente presentación. Bien, ahora vamos a desarrollar estas implicaciones en algunos puntos en particular. Podemos ir dando clic para que se abra cada uno de los ejes orientadores. Bien, vamos a comenzar por analizar en este marco legal la fecha de la reforma. Hay un decreto de 24 de abril de 2023, publicado el 7 de junio de 2023. Muy recientemente, un decreto a través del cual, pues no solamente nos enteramos socialmente que las reglas del juego están cambiando o ya cambiaron, y que además vamos a tener en un plazo de no más de 4 años un sistema que no se conocía en nuestro país de manera tan clara, aunque había habido ejercicios que nos enseña la historia, en los cuales a principios del siglo XX, incluso en el siglo XIX, e incluso hasta las reales audiencias, sí existían algunos procedimientos que se asemejaban más a lo que hoy se pretende a través del Código Nacional. Agradecemos nuevamente a nuestros ponentes y a nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la licenciada Claudia Dinora Velázquez González, hacemos un reconocimiento a su participación en su programa. Así también les recordamos que el programa completo lo pueden ver en el canal de YouTube de los Tribunales Agrarios, además en nuestro podcast en Spotify. Gracias nuevamente a nuestra amable audiencia por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en una edición más de su programa Viernes de Derecho Agrario. Hasta luego.